En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encontramos aquí en la epístola de esta Santa Misa esta expresión de San Pablo que nos viene muy bien para el día de hoy. Hay entre vosotros muchos enfermos y flacos y muchos que mueren. En el Jueves Santo, uno de los días más importantes de la historia de la humanidad, hay otros días ciertamente importantes, pero como este es muy, muy importante. En la noche anterior al sacrificio, es decir, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando las trompetas sacerdotales, con su estridente sonido, dieron la acostumbrada señal de que era la hora de comenzar la comida, Jesús y los apóstoles se pusieron a la mesa. Podemos podemos ir con nuestra imaginación hacia la ciudad de Jerusalén, escuchar las trompetas sacerdotales sonar estridentemente y daban el comienzo de la Pascua judía, es decir, comenzaba con la cena. En esa cena de Jesucristo no había más convidados que los 12. Y se concibe que Jesús quería quedar solo en aquella ocasión solemne con los que tan eminentemente iban a representar a su iglesia, los 12 apóstoles, y ante quienes obraría la institución de grandiosos sacramentos. A estos 12 iba a conferirles una dignidad nueva, la del sacerdocio, por la que los hacía aptos para el sacrificio de la Santa Misa y la Eucaristía. Iba a conferirles también una dignidad real que jugaría un importantísimo papel al final de los tiempos. O sea, 2 dignidades iban a recibir esa misma noche los apóstoles, el sacerdocio y la dignidad real, que no vamos a tocar en este día porque es para otro tema, la venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde ellos son jueces y por ser jueces tienen esa dignidad real. Vamos a dedicarnos solamente al otro tema, el del sacerdocio. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os confiero dignidad real para los apóstoles, como mi Padre me la ha conferido a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dignidad real. Con delicada bondad les prometió Jesús, en testimonio de su reconocimiento como herencia cierta, dicha y gloria eterna en su reino. En vísperas de su muerte ignominiosa, les hace estas magníficas promesas y les distribuye tronos y coronas. Realmente algo maravilloso lo que hace Jesús para sus 12 apóstoles. Ya les había prescrito el ejercicio de la humildad. Les había dicho que Él estaba como quien sirve. Y ahora esta humildad la va a predicar con el ejemplo, con el lavatorio de los pies. Dice el Evangelio, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya les había dado anteriormente innumerables pruebas de este amor, de su amor, pero antes de separarse de ellos, en esa noche en que Él sería entregado, quiere dejarles un recuerdo de un orden enteramente nuevo,
es decir, una especie de amor, podríamos decir, enteramente nuevo. El amor hasta el fin, o como también puede traducirse, el amor hasta el exceso, o hasta el más alto grado, que fue el que tuvo Jesús por nosotros al morir en la cruz, y es el que nos pide a nosotros que tengamos también por los demás. El amor hasta el exceso, hasta el fin, o hasta el más alto grado. Un nuevo orden, una nueva calificación para el amor. Entonces el Hijo de Dios, teniendo pleno conocimiento y persuasión de su divinidad, sabiendo ciertamente que era Dios, no hay ninguna duda de eso, se abatió hasta hacerse con los humildes mortales oficios de esclavo, que era el de lavarle los pies a los invitados. Y comenzó por servir a San Pedro. No me lavarás los pies jamás, dijo el orgullo de Pedro. Se opuso a esa acción de Jesús por su propio orgullo. A mí no me lavarás los pies. Y Jesús le dice, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y esto quería decir que si no se dejaba hacer ese servicio de parte de Jesucristo, sería excluido de la comunión y amistad con Él. Pues en adelante no podría haber ninguna relación de intimidad entre un maestro y un discípulo que se negaba a acatar sus órdenes. Podemos trasladar eso mismo a nosotros. Nos negamos a acatar las órdenes de Jesucristo, no participamos de la Santa Misa, por ejemplo, y no puede haber una relación de intimidad si negamos las órdenes de Jesucristo. No nos dejamos lavar por Él. El acto simbólico de Jesús de lavarles los pies figuraba el espíritu de humildad y caridad que debe reinar entre todos los cristianos. Y el apóstol, que luego sería el primer papa, San Pedro, no podía oponerse a este principio sin romper con Jesús. Si él se oponía, quedaba totalmente excluido no solo de la iglesia, sino también de el llamado que le había hecho Dios a ser el primer papa. Era evidente que no podía oponerse. Cuando Pedro tomó conciencia de esto, exclamó, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. No, le dijo Jesucristo, el que está lavado no es menester sino de lavarse solo los pies, pues está todo limpio. Solo exige Jesucristo lavarle los pies. Y les daba una lección sobre cuánto debían estar limpios de corazón, la santidad que les pedía a los suyos para la recepción de la divina Eucaristía. Debemos estar todo limpio, pero a la hora de recibir la Sagrada Eucaristía nos debemos lavar los pies. Y también debéis lavaros los pies unos a otros, porque yo os he dado el ejemplo para que vosotros hagáis también como yo he hecho. Que es figura de la caridad fraterna que debe haber entre los cristianos para la digna recepción de la Eucaristía y de la caridad que el sacerdote debe tener para con ellos. Entonces, caridad entre nosotros, entre los cristianos, para la digna recepción de la Eucaristía. Y para el sacerdote, caridad para con los fieles. Luego, por tercera vez, dijo, no es el siervo más que su Señor. Como diciendo, si yo les he lavado los pies, ustedes, que son siervos, también deben lavar los pies. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Vosotros estáis limpios. Quiere decir, no tenéis ninguna falta grave de qué reprenderos,
por lo que basta que os limpiéis solo los pies, es decir, las faltas ligeras, es decir, los pecados veniales, que muy bien nosotros lo hacemos cuando comenzamos la Santa Misa, al decir el Confiteor, que primero lo dice el sacerdote, después lo dicen los fieles, y después los fieles al recibir la Sagrada Eucaristía vuelven a repetirlo. Es una manera de borrar los pecados veniales. Además de la confesión, pecados veniales se borran por estas peticiones de misericordia con respecto a Dios, como el Confiteor, el Kyrie eleison, el presignarse con agua bendita a la entrada de un templo. Pero de Judas hizo una restricción dolorosa, pero no todos. Y al hablar de esta manera hacía un llamamiento indirecto al traidor que estaba presente con el alma horriblemente manchada de pecado mortal. Si Judas estaba en la primera Santa Misa manchado de pecado mortal. Sé a quienes escogí, dijo Jesús. Y nos relata San Marcos en su Evangelio que Jesús llamó a los que quiso. ¿Por qué llamó a un traidor a ser parte de los 12, a ser parte de los apóstoles? En cuanto a Judas, Jesús no fue ni sorprendido ni engañado por su traición. Jesús, de hecho, dice: el que come el pan conmigo levantará contra mí su calcañal. Lo había elegido con entero conocimiento, pues sabía de antemano su traición. O sea, no basta con ser elegido, sino con mantenerse en esa elección, cosa que Judas no hizo. Lo más importante, entonces, vuelvo a recalcar, es mantenerse en la elección que Dios hace de nosotros. No obstante, lo había elegido para conformarse con los planes divinos. Dios quiso y eligió a Judas, a través de cuyas malas acciones no retractadas, porque no quiso mantenerse, obraría Dios sus planes. En efecto, la traición de Judas, predicha ya por antiguos vaticinios, fue un acto plenamente libre y voluntario de Judas. Judas podría haber dicho que no a su perversidad, podría haberse arrepentido después de haberla cometido. Sin embargo, se permitió seguir adelante con su propio plan, con su propio juicio. Y fue tanto más culpable cuanto aquella noche no le faltaron advertencias de parte de Jesús para que se arrepintiera. Dios nos da una y otra vez advertencias de distintas maneras para que nos arrepintamos. En el drama de la pasión de nuestro Señor, Judas no fue el único traidor. También lo fue la ciudad de Jerusalén, quien después de exclamar hosanas en el día de la entrada triunfal de nuestro Señor a la ciudad, el Domingo de Ramos pasado, expresó su crudísima contradicción el Viernes Santo. En el pasado, la historia de Jerusalén fue la de un muy tierno amor de parte de Dios, que la había colmado de beneficios. Así fue el amor que Dios le tuvo a Jerusalén. En el drama de la pasión, es decir, presente, la historia presente en ese momento, la historia de Jerusalén es de mucha ingratitud e incredulidad, que terminaría, como sabemos, en Getsemaní y en el Gólgota. Y después de eso, la historia futura de Jerusalén a partir de ese momento sería de terribles pero justas represalias del cielo. Entonces, ese esquema se repite en todos nosotros también. La historia de un tierno amor con muchos beneficios, la historia de ingratitud e incredulidad y finalmente, y esperando uno que no suceda así, la historia de terribles pero justas represalias del cielo. La historia de Judas
no es diferente a esta. En el pasado había sido colmado de beneficios, había nacido en el seno del pueblo elegido por Dios, Israel, que no es poca cosa, había sido elegido por Jesús para formar parte de los 12 apóstoles, entre los más grandes beneficios que había recibido Judas. En la última cena, en su historia presente, después de haber conocido la verdad, porque vivió tanto tiempo con Jesucristo y tantas enseñanzas que recibió de Jesucristo, que es la verdad, esa historia pasada de beneficios se tornó en ingratitud e incredulidad, como le pasó a Jerusalén. Y estas actitudes desencadenaron propiamente la traición. Cuando él fue el día anterior, es decir, el miércoles santo, a ver a los sacerdotes, miembros del Sanedrín, ¿qué me dais? Y yo os lo entregaré. En desagravio por tan tremendo desaire para con Dios, el futuro inmediato de Judas le traería trágicas y terribles pero justas represalias del cielo, como le pasó a la ciudad de Jerusalén. Sufriría esa misma noche del Jueves Santo, una funesta muerte. Fíjense, una historia trágica y terrible, una represalia del cielo por la manera en que murió. A Jerusalén Jesús le había dicho: si en este día conocieras también tú lo que sería para la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Eso que sería para la paz de Jerusalén, Jerusalén no lo podía ver. Porque vendrán días en que no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo en que has sido visitada. Y es propiamente lo que pasó. La ciudad de Jerusalén y el templo fueron totalmente destruidos. ¿Y por qué motivo? Por no haber conocido a Jesucristo cuando la visitó. Y estaba escondido a los ojos de Judas también lo que sería para su paz si hubiera aceptado las moniciones de Jesús. Judas podría haber sido ordenado sacerdote y consagrado obispo, como los demás apóstoles, pero todo parece indicar que no lo fue. San Pedro, sin embargo, indica que Judas pertenecía a nuestro número, dice en el libro de los Hechos, y había recibido su parte en este ministerio, como diciendo en este ministerio del sacerdocio y del obispado. Da a entender que sí había sido ordenado sacerdote y consagrado obispo. Pero Jesús, antes de que hubiera ordenado y consagrado a los apóstoles, le había indicado a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y por eso se cree que no llegó a ordenarlo, pues ya no estaba presente en la institución de la Santa Misa y de la Eucaristía. Ya se había ido a ver a los sacerdotes, miembros del Sanedrín, para entregarlo. Judas podría haber gozado también de ver a nuestro Señor resucitado, de ser parte del colegio apostólico constituido, de haber estado presente en Pentecostés y de ser parte de la iglesia. Pero Judas nunca supo todo esto, no alcanzó a ver esos beneficios. Porque mientras cenaban, dice el Evangelio, el diablo había ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. El diablo le puso en el corazón de Judas el propósito de entregarlo. También nos puede pasar eso a nosotros. Poner en el corazón es inspirar para que Satanás pueda entrar. Eso es lo que él quiere. Inspira un mal, como una traición, para que él pueda habitar en ese corazón. Y Satanás entró en Judas, que era del número de los 12, dice el Evangelio de San Lucas. Y entonces, detrás del bocado, entró en él
el adversario, dice San Juan. Un terrible misterio, ciertamente. ¿Por qué no entiende el traidor la especial gracia de conversión que día a día Dios le ofrece? Jerusalén volvió la espalda al esplendor del triunfo de Jesús en el Domingo de Ramos. Judas escupió en la cara a Jesús con su traición y se perdió la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal que Jesús magnánicamente le había destinado. Como Jerusalén y Judas, también hay historias de traición entre los católicos hoy. Sucede que algunos de ellos abandonaron la verdad por dejarse arrastrar por los pérfidos vientos de la herejía. Estos pérfidos vientos les llevaron a hacerse cómplice de sacerdotes que manipulan, si no niegan, algunos dogmas de la Iglesia, es decir, se vuelven herejes. En concreto, el dogma de la infalibilidad, al decir misas, una cum, un falso papa, o ser dichas por sacerdotes no válidamente consagrados. Se niega con esto el dogma de la infalibilidad y por lo tanto son herejes. A estos fieles que se dejan llevar por los pérfidos vientos, estos les llevan a asistir a misas adulteradas, como la de Juan 23, que tocó el canon, o inválidas, como la del Novus Ordo de Pablo VI, la misa nueva. Les lleva a creer en la falsedad de la posición que mantiene que las consagraciones y ordenaciones de la línea de Monseñor Tuc son inválidas. Les lleva a quedarse solo en casa, asumiendo paridad con la autoridad y jerarquía de la Iglesia. Se autoconstituyen en autoridad y jerarquía de ellos mismos. Y les lleva a desacreditar y a malinterpretar el dogma de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en contra de su reino en la tierra. Todas estas posibilidades que acabo de nombrar pueden ser posibles y han sucedido en algunos fieles. Nadie está exento de esto, por eso hay que estar muy, muy cuidadoso porque, como dijimos recién, el diablo puede inspirar para entrar en el corazón y llevar a cometer unas de estas atrocidades de traición. Y estas son algunas de las más graves consecuencias para quien traiciona la verdad, es decir, a Jesucristo. ¿Por qué se obstina el traidor en cerrar los ojos a la luz? Jerusalén tuvo su última oportunidad de ver la luz, la de reconocer a Jesús por Mesías, en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad. Judas no vio la última luz que se le ofrecía de arrepentirse de su traición, que Jesucristo se lo manifestaba allí mismo en la cena, delante de él y delante de los demás, y se perdió en las tinieblas. Algunos de los fieles hoy no alcanzan a apreciar la intensidad de la luz que se les irradia, por causa de su ceguera y estrechez. Prefieren refugiarse en la infidelidad de sus propias tinieblas. Es el propio juicio. Algunos cayeron, y los hemos visto caer a nuestro lado, por el rechazo de la gracia de Dios. Algo muy, muy triste, que es el pecado en contra de la luz, en contra del Espíritu Santo. Y por eso podríamos rotular a nuestros tiempos como tiempos muy resbaladizos. Si se rechazan los beneficios, y más aún si es el último beneficio, porque no sabemos cuándo Dios nos puede dar el último beneficio, eso depende de Él y escapa a nuestro conocimiento. Hay un límite para Dios,
y todos los males se siguen irremediablemente. Todo se cumplió la letra para Jerusalén, según las profecías, por rechazar su beneficio. A la bondadosa visita de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en el Domingo de Ramos, sucedió la visita terrible de su juez, total destrucción de la ciudad y su templo 40 años después. El juez es Dios Padre que le envía la total destrucción. Para Judas sucedió su ignominiosa muerte colgándose de un árbol. Relata San Pedro, habiendo pues adquirido un campo con el premio de la iniquidad, con el dinero que había recibido, cayó hacia adelante y reventó por medio, quedando derramadas todas sus entrañas. Una espantosa muerte del traidor, por tan abominable pecado que es el de traición a la verdad, a nuestro Señor Jesucristo. Fue y se ahorcó. Algunos de los fieles católicos hoy lamentablemente han emprendido un camino de constante declinar que lleva a una total destrucción o a una ignominiosa muerte, como la de Jerusalén o la de Judas, por contrariar la gracia que día a día se les brinda. Así, después de haber estado en el verdadero catolicismo, han tornado su mirada hacia atrás, al engaño de la fraternidad de San Pío X, como también el engaño de otras instituciones y sacerdotes que disimuladamente comparten la herejía de la falsa Iglesia del Vaticano II, puesto que quieren volver a ello, de la que inicialmente se habían apartado. Es decir, el que se va del verdadero catolicismo, lamentablemente no le queda otra que volver a la herejía. Es así de simple. ¿Cómo conciliar las contradicciones en las que cae el traidor? Jerusalén prorrumpió en hosanas y crucifícalo casi al mismo tiempo. El que come conmigo pone la mano en el plato, está comiendo Judas, un beneficio, ese me entregará. Judas mojó con Jesús en el plato, comió su pan y más tarde le besó. Cuán tornadizo es el espíritu de los hombres, hombres volubles, sin convicción profunda, que mudan su opinión según el viento y dejan ver, sin darse cuenta, sus perversas intenciones que muy bien disfrazan por mucho tiempo. Hay gente que asiste a las Santas Misas en algunas de las comunidades del verdadero catolicismo por mucho tiempo y en realidad están disfrazando perversas intenciones cuando después cambian de opinión y se dejan arrastrar por la herejía. ¿Quién hubiera podido sospechar que sentimientos tan leales como los de la bienvenida que Jerusalén le hizo a nuestro Señor Jesucristo el Domingo de Ramos pudieran transformarse tan pronto en las más crueles torturas físicas y morales? Algo realmente increíble. Jerusalén y Judas vieron que Jesús no era el Mesías que ellos se habían imaginado. Algunos fieles hoy suponen que seguir a Cristo les proporcionaría lo mismo que ofrece el mundo, es decir, una vida en paz, una vida de diversión, una vida social, lo que se espera del mundo. Pero al no encontrar esa satisfacción, porque eso no lo da Jesús, no lo da la Iglesia, no lo da la Santa Misa, se desilusionan y vuelven atrás y caen en la herejía. No tienen otro lugar donde caer más que en la herejía. San Agustín dice que esta tentación espiritual de entregar a Jesús, de volverse atrás,
se llama sugestión. El diablo inspira sugestiones y las mezcla con los pensamientos humanos, al punto tal que es casi imposible poder distinguirlos. Se produce una tormenta, por así decir, en nuestra mente. No sabemos qué es lo que viene del diablo, no sabemos qué es lo que viene de nosotros. Una mezcla hecha a propósito por el diablo para que uno no pueda darse cuenta. De ahí viene la ceguera y el castigo a la infidelidad. Sus sugestiones llevan a desgracias y destrucción, como la que experimentó Jerusalén, y a convertirse en diablos y sufrir una muerte ignominiosa, como fue el caso de Judas. Hay un mal espíritu que anda rondando en nuestras comunidades, buscando a quien devorar, por citar la primera carta de Pedro. La carne muere, pero el mal espíritu sigue vivo. ¿Cómo debería ser castigado quien después de la verdad enseñada y de los afectos prodigados muestra un empeño en traicionar esos beneficios? Mi alma está triste hasta la muerte. Jesús se turbó en el espíritu, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando una causa urgente obliga a separar a los falsos hermanos, que son los que traicionan la verdad, antes de recoger la mies, es decir, antes de que llegue el momento oportuno de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando haga la recolección de los buenos y los malos, los envíe a otra parte, no puede hacerse esto sin que la iglesia se entristezca. La separación de los falsos hermanos causa muchísima tristeza. ¿Cómo debe ser castigado el que se acerca a su mesa fingiéndose amigo, siendo enemigo? Y adelantándose un poco, se postró con el rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase este cáliz lejos de mí, mas no como yo quiero, sino como tú. Debía Jesucristo, pues, aceptar la voluntad de su Padre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.